Buenas tardes. Yo soy Dr. Gilberto González. Aquí es un retrato de mí en mi oficina. Soy profesor y jefe de neuroradiología en el Massachusetts General Hospital y Harvard Medical School. Y voy a hablar esta tarde sobre la imagenología del ictus isquémico agudo en la época de la trombectomía. Comienzo mi charla con un caso de una mujer que viajaba de Londres a Boston para tomar vacaciones. Durante el vuelo mostró un parálisis en el lado derecho y no pudo hablar. Después de aterrizar en el aeropuerto fue trasladada a la sala de urgencias de nuestro hospital. Cuando la mujer de 49 años llegó a nuestro hospital, se encontró que estaba alerta, pero con disfasia y hemiparesia derecha. Su escala de NIH fue 14, indicando síntomas neurológicos severos. En la TC no apreciamos sangre, solo vemos hiperdensidad de la ACM izquierda y tenue hipodensidad en la región insular ipsilateral. Angio por TC de la cabeza mostró oclusión de la arteria cerebral media izquierda proximal. Estas imágenes también muestran que hay una fuerte circulación colateral en la región de la arteria cerebral media izquierda. La paciente puede ser tratada con trombectomía si el infarto es pequeño. En las imágenes de difusión se encontró un pequeño infarto de menos de 25 mililitros. La paciente fue a la sala de intervención. La angiografía demostró oclusión de la arteria carótida interna izquierda distal y oclusión de la arteria cerebral media izquierda proximal. La trombectomía fue exitosa. La señora se recuperó completamente. La TC hecha unos días después mostró solo infarto pequeño en el lado izquierdo. Hemos entrado a una nueva época de tratamiento en el ictus isquémico agudo producido por émbolos que afectan las principales arterias cerebrales. Fue posible gracias al desarrollo de los stent retrievers, que son eficaces para embolectomía con un éxito de 85% de los pacientes. La trombectomía moderna es exitosa en la mayoría de los ictus más graves causados por large vessel occlusions o oclusiones de grandes vasos. Me refiero de oclusiones de vasos grandes, incluida la arteria cerebral media, proximal y la arteria carótida interna terminal. Casi 10 ensayos clínicos principales han demostrado que la trombectomía es altamente efectiva para el ictus isquémico que involucra oclusiones de grandes vasos. El año pasado se publicaron dos ensayos clínicos muy importantes. El ensayo conocido como DAWN y el ensayo conocido como DIFFUSE-3 demostraron que estos tipos de ictus severos se pueden tratar hasta 24 horas después del inicio del ictus. El ictus isquémico causado por la oclusión de un vaso grande es una
un gran problema en los Estados Unidos y en todo el mundo. En los Estados Unidos hay aproximadamente 200,000 casos cada año. La trombectomía ofrece la oportunidad de tratar a muchos de esos pacientes. Sin embargo, hay un gran problema. El problema es que la trombectomía solo se puede realizar en los hospitales más avanzados. Este mapa muestra una gran proporción de los centros en los Estados Unidos que podrían realizar una trombectomía. El problema es que el ictus ocurra en todas partes, no solo en los centros. Debemos crear un sistema que pueda identificar a los pacientes donde quiera que estén y transferirlos a centros de trombectomía. La solución de este problema es el tema de esta presentación. Voy a discutir los siguientes temas. Ya hemos dejado en claro que la trombectomía es el estándar de cuidado para esta enfermedad. A continuación, analizaré la fisiología de las oclusiones de grandes vasos y su relación con los resultados del paciente. Enfatizaré que la variable fisiología más importante es el tamaño del infarto. Luego hablaré de un tipo específico de paciente al que llamé progresores lentos. Estos pacientes tienen una fisiología favorable y pueden ser tratados muchas horas después del inicio del ictus. Terminaré esta presentación para hablar sobre el futuro y el uso de la inteligencia artificial para ayudarnos a resolver el problema que he presentado aquí. Primero, revisemos la fisiología relacionada con la oclusión de un vaso grande. Poco tiempo después de la oclusión causada por embolia, se producen cambios importantes en el cerebro. Una parte del cerebro que recibe una perfusión muy baja morirá, y es el infarto inicial. Otra región del cerebro puede producir síntomas importantes, pero aún está vivo. Esto se conoce como la penumbra. Con el tiempo el infarto crece. La tasa de crecimiento del infarto está determinada por la circulación colateral y es altamente variable. Con la imagenología podemos identificar los factores más importantes relacionados con la fisiología del infarto. La oclusión del vaso grande se puede identificar fácilmente utilizando la ATC. El infarto se identifica mejor utilizando imágenes de difusión. Sin embargo, es posible que la resonancia no esté disponible y tenemos que estimar el infarto inicial utilizando la TC y los datos de la angio por TC. La penumbra se puede estimar utilizando el examen neurológico. No es necesario realizar imágenes y medir directamente la penumbra. La variable más importante que determina los resultados del paciente es el tamaño del infarto. Esto se demuestra por datos generados por los ensayos clínicos recientes de trombectomía. En este trabajo se evaluó la relación entre el volumen del infarto después de la trombectomía en los resultados de los pacientes. Los datos fueron de la colaboración de Hermes, que incluyó 7 ensayos clínicos. Este complicado gráfico tridimensional es el papel. Muestra la relación entre los
síntomas neurológicos agudos definidos por la escala del ictus del NIH, el tamaño del infarto después de la trombectomía y los resultados del paciente 3 meses después del ictus. Rojo significa un buen resultado que se define como que el paciente puede vivir independientemente. El azul es un resultado pobre que incluye todo desde la muerte hasta la dependencia de otros para vivir. Este gráfico demuestra que un infarto final de 50 mililitros o menos tendrá buenos resultados. Un infarto de 50 mililitros es un umbral importante al que volveré más adelante en esta presentación. Ahora quiero hablar sobre un tipo de paciente que llamo progresores lentos. Estos son los pacientes que experimentan un crecimiento muy lento del infarto, incluso la persistencia de una oclusión de un vaso grande. Hace más de 10 años, descubrimos que muchos pacientes con oclusiones de grandes vasos tenían un crecimiento muy lento del infarto. Esta es nuestra publicación sobre este tema. Aquí hay un ejemplo de este tipo de paciente. Se trata de un paciente con una oclusión de la arteria cerebral media izquierda. El paciente fue evaluado por primera vez 5 horas después del inicio del ictus. A las 5 horas, la anormalidad de difusión era pequeña, pero la normalidad de perfusión era grande. Un día después de la oclusión hubo un pequeño crecimiento del infarto a pesar de la persistencia de la anormalidad grande de perfusión. Se estudiaron 38 pacientes con oclusión de grandes vasos que no se sometieron a trombectomía. Estos pacientes tuvieron 3 resonancias durante el primer día después del ictus y una resonancia a los 2 días. Los datos de todos los pacientes se muestran aquí. Agrupamos a los pacientes según el tamaño de la anormalidad inicial de difusión. Cada línea representa un paciente y el crecimiento del infarto durante 2 días. El gráfico de la izquierda muestra el crecimiento del infarto en los pacientes que tuvieron un infarto inicial de 50 mililitros o menos. Hubo muy poco crecimiento del infarto durante 2 días en la mayoría de estos pacientes. En casi de 90% de estos pacientes el infarto fue inferior a 50 mililitros un día después del ictus. Estos son los progresores lentos. Sin embargo, es importante que entienda que la mitad de estos pacientes aún tuvieron malos resultados a los 3 meses. Está claro que incluso en los progresores lentos, la presencia de una oclusión de un vaso grande es peligrosa y el émbolo debe eliminarse. Preguntamos si podríamos identificar progresores lentos en el momento en que el paciente se presenta al hospital. En otras palabras, podríamos identificar aquellos pacientes que podrían ser tratados con trombectomía después de demoras de hasta 24 horas, demoras que pueden ser causadas por el transporte de un centro a otro. Examinamos todas las variables en el momento de la presentación al hospital. Realizamos un análisis llamado Receiver Operating Characteristics. Las 4 variables que se muestran en esta tabla fueron las mejores para predecir quién tendría un infarto menos de 50 mililitros un día después del ictus.
Las variables más precisas fueron la tasa de crecimiento del infarto y el volumen inicial del infarto. Estas dos variables tuvieron una precisión superior al 90%. Entonces, ¿cuántos pacientes con oclusiones de grandes vasos progresan lentamente? Encontramos 5 estudios publicados de pacientes que tenían oclusiones de grandes vasos y se habían medido las tasas de crecimiento del infarto en cada paciente. Esta tabla muestra los datos. El biomarcador de un progresor lento es una tasa de crecimiento de menos de 5.4 mililitros por hora. En esta tabla puede ver que en 4 de los estudios la tasa mediana de crecimiento del infarto fue menor que la del biomarcador. Solo el último estudio informó una tasa mediana de crecimiento del infarto mayor que el biomarcador. La evidencia nos lleva a la conclusión de que aproximadamente el 50% de todos los pacientes con oclusión de vasos grandes progresan lentamente. Esta gráfica es de uno de los papeles. Muestra el tamaño del volumen del infarto con respecto al tiempo de inicio del ictus. Cada círculo es un paciente. La línea azul está en el nivel de 50 mililitros. Se puede ver claramente que la mayoría de los pacientes llegaron al hospital con un volumen de infarto de menos de 50 mililitros, incluso después de muchas horas después del inicio del ictus. El segundo estudio muestra lo mismo. Y esta tercera publicación también mostró que la mayoría de los pacientes con oclusiones de grandes vasos llegaron al hospital con un pequeño infarto y son progresores lentos. Ahora quiero hablar sobre el futuro. Es muy probable que los futuros avances importantes en la terapia del ictus isquémico sean posibles mediante el análisis de imágenes con inteligencia artificial. Ha habido un gran progreso en los últimos años en el movimiento de la inteligencia del hombre a la máquina mediante el uso de lo que se conoce como redes neuronales. Estos métodos se basan en nuestro entendimiento de cómo el cerebro procesa los datos para producir información. Las redes neuronales se basan en la unidad computacional básica del cerebro, que es la columna cortical. Por ejemplo, nuestros ojos ingresan datos como los de la TCE para aprender a detectar presencia de hemorragia. Estos datos son procesados por los sistemas neurobiológicos y neuroquímicos para producir información como la presencia de una hemorragia en la TCE. Ha habido importantes avances en la ingeniería eléctrica que ha producido el hardware y la ingeniería informática que ha producido el software lo suficiente poderoso para imitar las columnas corticales del humano. En este caso, los datos se adquieren a través de métodos digitales. Las redes neuronales pueden entrenarse para distinguir si hay una hemorragia en una TC. Al igual que en el cerebro humano, los datos se convierten en información. Las redes neuronales artificiales aprenden a realizar tareas. Por ejemplo, hay una hemorragia en una TC.
Se procesa la información digital en múltiples capas de nodos. Las diferentes características digitales de una imagen se procesan en cada nodo y la conclusión se transfiere a los nodos en la siguiente capa. Cada nodo después de la primera capa está influenciado por múltiples nodos en la capa anterior. Al principio, los resultados son conjeturas, pero el resultado de esa imagen se devuelve al sistema y aprende continuamente hasta que alcanza el nivel de precisión que se desea. En los últimos minutos hablaré sobre cómo creo que usaremos la inteligencia artificial para ayudarnos a identificar y tratar a los pacientes con oclusiones de vasos grandes. En los Estados Unidos y en todo el mundo, redes de hospitales se están organizando de una manera que permitirá identificar a los pacientes correctos y transferirlos a hospitales que puedan realizar una trombectomía. Creo que las comunicaciones entre los diversos hospitales se llevarán a cabo a través de la nube y que la inteligencia artificial se utilizará para ayudar a identificar aquellos pacientes que deben ser transferidos para la trombectomía. El trabajo sobre la inteligencia artificial se está moviendo rápidamente. Nuestro hospital está trabajando con General Electric para desarrollar un conjunto de algoritmos para evaluar la TC y la resonancia para detectar varios aspectos de los infartos agudos. El concepto se ilustra aquí. El paciente llega a un hospital y se realiza una TC sin contraste. Usando inteligencia artificial, las imágenes se evalúan para detectar hemorragia y para infarto isquémico. Si no hay hemorragia, el paciente se somete a una angio por TC. Estas imágenes se utilizan para detectar la presencia de una oclusión de un vaso grande, así como la evaluación de la circulación colateral. Si el paciente cumple con los criterios de oclusión de un vaso grande y con evidencia de una excelente circulación colateral que indica un infarto pequeño, el paciente es trasladado al hospital que puede realizar una trombectomía. Ahí el paciente tiene una resonancia para determinar el tamaño del infarto. Si el infarto aún es pequeño, el paciente irá a la trombectomía. Todos estos sistemas están contenidos dentro de una plataforma que se comunica entre todos los programas y las personas involucradas en el cuidado del paciente. El sistema ahora se está desarrollando para uso clínico y debe probarse a principios del próximo año. Los científicos de datos de nuestro hospital están creando los algoritmos para este programa. Ya hemos creado y validado un algoritmo para la detección y medición de infarto en imágenes de difusión. Aquí hay un ejemplo de un paciente con un infarto en el hemisferio izquierdo. El algoritmo fue capaz de encontrar el infarto y medir su volumen. Hemos desarrollado el algoritmo para la detección de hemorragia intracraneal. Nuestro trabajo sobre este tema fue publicado recientemente en la revista Nature Biomedical Engineering. Este algoritmo detecta la presencia de hemorragia, sugiere el tipo de hemorragia y muestra dónde cree que se encuentra la hemorragia. En este caso, el algoritmo indicó que había una probabilidad
del 99% de que hubiera una hemorragia subaracnoidea. En la imagen de la derecha, los colores muestran dónde el algoritmo sugiere que se encuentra la hemorragia. Esa fue una hemorragia grande. El algoritmo también es sensible a pequeñas hemorragias como en este caso. El algoritmo mostró la ubicación probable de una pequeña hemorragia subaracnoidea. De hecho, hubo una pequeña hemorragia en este lugar. Comparamos el algoritmo con los radiólogos. Los resultados de esta prueba se muestran aquí. La eficacia del algoritmo es la línea. La eficacia de los radiólogos individuales son los puntos en color. Como se puede ver, el algoritmo fue tan efectivo como los radiólogos. Se ha desarrollado otro algoritmo para la detección de infarto agudo en la TC sin contraste. Estos TC son de pacientes con infartos agudos. ¿Ustedes ven los infartos? El infarto occipital temporal derecho en la primera imagen es fácil de ver, pero el infarto agudo en otras imágenes es mucho más difícil de ver. Es mucho más fácil ver los infartos en imágenes de difusión. El desarrollo de este algoritmo utilizó imágenes de difusión que se obtuvieron poco tiempo después de las imágenes de TC en pacientes con infarto agudo. Aquí hay dos ejemplos de pacientes con oclusiones de los grandes vasos. El paciente en la parte superior tenía una oclusión de la arteria cerebral media izquierda. En verde es el área que el algoritmo sugirió era un infarto. El área roja muestra el infarto que se vieron en las imágenes de difusión. En la parte inferior el paciente tenía una oclusión del lado derecho. Nuevamente en verde es donde el algoritmo sugiere que hay un infarto. El rojo es donde se vio el infarto en la difusión. Este algoritmo fue probado en TC de 476 pacientes. 279 no tuvieron un infarto agudo y 197 tuvieron un infarto agudo. La precisión del algoritmo fue 77%. Esto es mejor que la precisión del radiólogo, que es inferior al 60%. Los otros dos algoritmos se han desarrollado y ahora estamos en el proceso de probarlos. Los avances están ocurriendo rápidamente en el uso de la inteligencia artificial en la medicina. Para mí, está claro que pronto usaremos esos métodos para ayudar las redes de hospitales a identificar y transferir pacientes para el mejor tratamiento. Según los datos que les mostré, alrededor de la mitad de los pacientes con ictus agudo más severos pueden recibir tratamiento, incluso si viven lejos de los centros que pueden realizar una trombectomía. Para resumir, la trombectomía es el estándar de cuidado para el tratamiento de los ictus isquémicos agudos más graves causados por la oclusión de un vaso grande. La fisiología causada por la oclusión de un vaso grande determina el resultado del paciente. La imagenología puede medir esta fisiología. La variable más importante es el tamaño del infarto.
Hay un tipo de paciente que progresa lentamente. Hay muchos de estos pacientes, posiblemente la mitad de todos los pacientes con oclusiones de vasos grandes. Es importante identificar a estos pacientes porque pueden ser transportados y tratados hasta un día después del inicio del ictus. En el futuro tendremos herramientas de inteligencia artificial que nos va a ayudar a maximar el número de pacientes que pueden tratarse con trombectomía. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gran placer participar en este curso. Hasta luego.